No fue una reencarnación común. Capítulo 17. Tercera condición. No te resistas a tu destino. La voz del duque Ludwig aún reverberaba con el peso de la sentencia de muerte, pero Edith en ese instante ya no escuchaba. Estaba concentrada únicamente en buscar a una persona en particular, Killian. ¿Dónde estaba? La escena ante ella era caótica. Las palabras del duque flotaban en el aire, condenando a su familia a un destino horrible, que sus cuerpos fueran entregados a las bestias para que los devoraran. Pero todo eso era un murmullo lejano en la mente de Edith, que había perdido el sentido de la realidad. Y de pronto entre la multitud lo vio. Killian, de pie junto a Catherine, intercambiaba palabras con ella, pero algo en su postura le decía que no todo estaba bien. La tensión, la angustia, la forma en que su boca se movía escupiendo palabras como dagas. Edith observó cómo Catherine hacía una seña sutil, y el rostro de Killian se tornó desesperado. Cuando sus ojos finalmente se encontraron, el mundo se detuvo por un instante. A la distancia a la que estaban, era imposible decirle todo lo que Edith deseaba, pero al menos su mirada tranquila podría transmitirle lo que sentía. «Te he amado siempre», quería decirle. «Es una lástima no haberlo dicho antes», pensó. Su matrimonio había comenzado con la incertidumbre, con muy mal pie, pero ahora con el peso de la condena y con todo lo que ahora conocía, Edith comprendía que el Killian que conoció no era el verdadero. En ese entonces, él era solo una versión que el destino les había robado, y al final, ninguno de los dos pudo desafiar las reglas de un guión predeterminado, porque en esta historia, ella era la villana que debía morir a manos de él, porque ella solo era una desafortunada alma que había caído en una atípica historia de reencarnación. Edith bajó la cabeza, incapaz de soportar más esa mirada que la desgarraba. Temía que su propio cuerpo delatara el estremecimiento que sentía. Temía que su decisión vacilara y, aunque no quería, cediera a la debilidad. Se hincó, sus rodillas tocando la fría superficie, adoptando una postura humilde, pero con una dignidad que aún se aferraba a su ser. A su lado, Sofía no pudo evitar lanzar un bufido despreciativo. ¿Qué? La voz de Sofía era venenosa como siempre. «Creíste que ellos realmente eran tu familia. Los Ludwig solo fingían y ahora todo ha terminado». Pero antes de que pudiera seguir, la voz del duque la interrumpió cortante y definitiva. «Todos los sentenciados merecen ser ejecutados», dijo, mirando fijamente a Edith, quien temió las siguientes líneas del guión original. Pero entonces el duque añadió sorprendentemente: «Sin embargo, hay algo que no comprendo. ¿Por qué estás allí, Edith Ludwig?» El aire se cortó. Edith levantó la cabeza sorprendida, preguntándose si había escuchado mal. ¿El duque Ludwig, quien siempre la había despreciado, la consideraba ahora parte de su familia? ¿Cómo era posible? Todos estaban tan confundidos y asombrados como ella, a excepción de Axel. ¿Y sí? Todo cambió un día antes de la sentencia, cuando Jocelyn, su esposa, despertó y reveló toda la verdad de la que había sido testigo. Al principio Axel no podía creer lo que escuchaba, pero la veracidad de su esposa era algo que él jamás pondría en cuestionamiento. ¿Entonces fueron Clint y Lizzie los responsables de todo?, preguntó incrédulo. Yo tampoco lo habría creído, pero los oí y los vi con mis propios ojos. Ellos creían que estaba inconsciente, pero escuché claramente la forma en la que tramaron todo para culpar a Edith, cuando ella fue la única que luchó en ese carruaje para evitar que nos secuestraran. Te lo puedo asegurar con mi vida, Axel. Esa chica no formaba parte del plan de los Riegeholt. Sé muy bien cuál es la opinión que tenemos de ellos, y sé que las decisiones que tomaste hasta ahora siempre fueron en pro de nuestra familia, pero cariño, el hecho de que esa chica haya nacido con ese apellido no necesariamente la hace una pecadora. Piensa en tu hijo. Cuanto más cerrará su corazón hacia nosotros si volvemos a tomar una mala decisión. Axel escuchó atentamente a Jocelyn, sus palabras remeciéndolo de manera reflexiva. Ahora es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien, Axel. Nuestra última oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. La frase se repetía como un martilleo, removiéndole algo profundo que llevaba años ignorando. Axel Ludwig siempre había visto a los Riegeholt con desprecio. Los consideraba deshonestos, peligrosos, traicioneros. Edith, con ese apellido maldito y los rumores que arrastraba, nunca había sido la excepción. Él sabía lo problemática que había sido en el pasado, o al menos eso creía, y la juzgaba sin contemplaciones. Pero había algo que no pudo ignorar, algo que
que había percibido en ella en los últimos meses, su espíritu indomable, su inteligencia aguda que contrastaba con todo lo que imaginaba de su linaje. Sin embargo, su hostilidad se interponía como un muro, cegándolo a la verdad. Hasta ahora, mirándola directamente sin rastros de hostilidad, ahí estaba ella, rodeada de su familia que intentaba arrastrarla hacia la deshonra sin el más mínimo pudor, sin dignidad. Pero Edith, en cambio, permanecía con la cabeza en alto, digna y serena. No había en su semblante rastro alguno de culpa, solo una paz desafiante, una que hizo añicos el desprecio de Axel. Quizás pensó con una punzada de arrepentimiento. No fue su rigidez la que moldeó a su hijo menor en el hombre honorable que era hoy. Tal vez, en cambio, fue esa mujer, esa chica que ahora observaba con una perspectiva que jamás creyó posible. Pero Axel no era el único que percibió el cambio. Las personas a su alrededor también lo notaron. Incluso la terca princesa Catherine, conocida por despreciar los formalismos, se encontraba allí, alzando la voz a favor de Edith. La escena se tornaba casi irreal, pero las palabras de Catherine rompieron el silencio con un grito de justicia. Edith Ludwig no solo es parte de las familias más importantes de este imperio, sino que a partir de hoy la proclamo miembro de la familia imperial. Luchó contra la traición de los Rigeholf, defendió el honor del imperio. Cualquiera que dude de su sinceridad estará desafiando a la familia imperial misma y no escapará de su castigo. ¿Qué esperan? Ayúdenla a salir de esa plataforma ahora. ¿Cómo había cambiado tanto la historia? Edith miraba con asombro, incapaz de comprender cómo el destino había girado a su favor. Y de repente sus ojos se encontraron con los de Killian. Él descendía del estrado, su expresión cargada de angustia y anhelo. Y en un instante estaba junto a ella, abrazándola con una desesperación que rompía los corazones de quienes observaban. Su abrazo era una súplica muda, un recordatorio de cuánto temió perderla. En ese abrazo repitió su nombre una y otra vez, aferrándose a ella como si al soltarla se desmoronara el mundo, su mundo. Sí, fue una visión irreal. Sin embargo, la escena enternecedora era un golpe brutal para Lizzie, quien observaba desde lejos con ojos inanimados. ¿Cómo podía suceder esto? ¿Cómo podía la villana de su historia ser premiada mientras los villanos auténticos recibían su merecido castigo? Para Lizzie aquello era una traición a todo lo que había creado, pero la verdad era que había pasado. Edith, contra todo pronóstico, estaba al lado de Killian, a punto de reclamar el amor y la paz como los personajes principales de su propia historia. ¿Cómo carajo había sucedido eso? ¿Cómo es que esta Edith lo había logrado? ¿Cómo perdió contra la 13ª Edith? Eso nunca había sucedido antes. ¿Era posible que el autor, quien era casi como Dios, fuera derrotado? Lizzie, no, mejor dicho, K. No lo creía así, incapaz de aceptar el giro inesperado de los acontecimientos. Pero, ¿quién era K? Bueno, K era una escritora cuya primera novela web escrita por diversión había sido un éxito rotundo, y ella se encontró en el abismo de su propia creación. Desde niña había sido alabada por su excelencia académica y siempre había tenido una opinión elevada de sí misma. Cuando la frustración de los rechazos laborales la hundió en una profunda tristeza, K buscó un escape en el mundo de las novelas románticas, pensando que si esos escritores lo lograban, ella también podría. Y así nació No te obsesiones, una historia en la que volcó todas sus aspiraciones y deseos reprimidos, encarnados en su protagonista Lizzie Sinclair y en el intrigante Cliff Ludwig, el héroe de sus fantasías. El éxito fue inmediato. Pronto la novela atrajo a miles de lectores y Kat disfrutó de una popularidad inesperada. Su ego comenzó a inflarse y su confianza creció hasta el punto de menospreciar a otros autores. A menudo, bajo seudónimos falsos, publicaba críticas maliciosas hacia sus colegas, regodeándose en su supuesto poder de educar a los lectores y salvarlos de perder su tiempo en historias inferiores. Así fue hasta que un día el destino le devolvió su veneno. Un miembro de su club de escritores, alguien a quien ella misma había despreciado, logró un éxito que superó al suyo, y la envidia y la rabia se desbordaron en K, y en su afán por destruir a su rival, usó cuentas falsas para acosarla, exigiendo que abandonara la escritura. Pero el plan se revirtió. Fue demandada, expuesta como la falsa mentora que era y despreciada por la comunidad literaria que alguna vez la había admirado. Desesperada y sin más opciones, K se hundió en la obsesión de su propia novela, leyendo
no te obsesiones una y otra vez hasta convencerse de que Lizzie era una extensión de ella misma. Y en un arrebato decidió tomar el control definitivo de su propia historia. Y una noche, en la soledad de su estudio, ingirió un puñado de pastillas y todo lo que supo después fue que despertó como Lizzie Sinclair, la protagonista de su novela, el personaje que siempre había idealizado. Fue un sueño hecho realidad. Ser la protagonista y dueña de su historia y el destino de los demás personajes. Todo era perfecto. No tenía problemas en repetir una y otra vez el mismo guión. La chica desafortunada que se casaba con el héroe al final. Era genial, hasta que se aburrió. Fue entonces cuando K decidió añadir un villano a su vida ideal. Edith Regelhoff. Un personaje creado para desafiar a Lizzie y darle a la historia un toque de emoción. K controlaba cada paso de Edith, manipulando los eventos para asegurarse de que Lizzie siempre resultara victoriosa. Cada victoria la enardecía, cada derrota de Edith reafirmaba su poder. Fue increíble. Y así fue hasta que llegó la 13ª Edith. Esta nueva Edith era diferente. No se doblegaba ni seguía el guión, ignoraba las órdenes de pedir ayuda, luchaba sin desesperación como si estuviera preparada para perderlo todo. En ese instante, la voz fría de la inteligencia artificial anunció lo impensable. Edith había cumplido con la primera condición de excepción y la historia a partir de ahí comenzó a cambiar. La desesperación se apoderó de K, su poder sobre la narrativa se disolvía y con él el final feliz que tanto anhelaba para Lizzie. En medio de su pánico, K comenzó a crear condiciones mucho más difíciles que ninguna otra de las Edith había superado. Pero finalmente sucedió lo impensable. Esta Edith lo había conseguido. Superó la tercera condición, que se trataba de no resistirse a la muerte. Felicitaciones, has sobrevivido. La historia original establecida para Edith Ludwig ya no existe. La fuerza que mantiene unido a este mundo ha sido cambiada por las probabilidades. El autor original ha perdido toda su influencia sobre todos los personajes por completo. Suna estaba tan agotada como feliz. De alguna manera había conseguido ganar esta batalla que parecía imposible. Todos los esfuerzos del autor por matarla se habían deshecho. Estaba tan feliz. Por fin podría vivir una vida tranquila y sin preocupaciones. Por fin podría vivir su propia vida con normalidad junto a Killian, pensó. Pero entonces sintió cómo la configuración del sistema tenía una interferencia y para cuando abrió los ojos, Edith parpadeó confundida sintiendo cómo alguien apretaba su cuello asfixiándola. Lo último que ella recordaba era haber caído dormida en los brazos de Killian de regreso al ducado. Entonces, ¿cómo es que estaba Lizzie en su habitación? ¿Por qué lo hiciste?, preguntó en cambio Lizzie, confundiéndola más. Su voz dulce ya no sonaba como tal, sino totalmente distorsionada por la mordacidad y el veneno. De hecho, se escuchaba más gutural, una voz que no calzaba para nada con un personaje como Lizzie Sinclair. Solo entonces, Edith fue consciente. Esta no era Lizzie Sinclair, era la verdadera autora de esta loca historia. Después de luchar tanto por tu maldita vida, ¿por qué regresaste? Edith apretó los dientes por el dolor que esa mujer le infringía, pero trató de luchar con las pocas fuerzas que le quedaba y replicó en cambio: ¿Y tú? ¿Por qué querías matarnos? ¿Por qué creaste todas estas condiciones? ¿Por qué hiciste que todas esas Edith llevaran vidas tan desdichadas? Ya tenías todo lo que deseabas, el amor, el apoyo de todo. Exactamente, interrumpió K con una voz que se distorsionaba cada vez más. Lizzie Sinclair fue creada para ser amada, para recibir el respaldo de todos, pero tú lo conseguiste todo, me lo robaste. En ese momento, un estruendo resonó desde el otro lado de la puerta. Era Killian, que golpeaba con desesperación para entrar. Su voz se oía al otro lado, autoritaria y preocupada. Hazte a un lado, derribaré la puerta, advirtió él a los que estaban a su alrededor, desenfundando su espada. Edith sintió un instante de alivio al escuchar a Killian, creyendo que él sería su salvación. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, sintió algo frío en sus manos. Al bajar la vista, vio que era un cuchillo y su mirada se cruzó con la de Lizzie, quien sonreía con una perversidad que la desgarró. Dime algo, Edith. ¿Crees que Killian seguirá de tu lado cuando descubra que fuiste tú quien intentó matarme? Y antes de que Edith pudiera reaccionar, K movió sus manos forzándola a sujetar el cuchillo contra su propia garganta. Edith sintió cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Sería este de nuevo el fin de todo?
Cuando Edith decidió regresar por sus propios medios al lugar de su ejecución, lo hizo con la certeza de que sin importar cuánto huyera, su destino estaba sellado. Sabía que la autora de esa sentencia era Lizzie y que tarde o temprano haría que su muerte se cumpliera. Pero una serie de preguntas la asediaban sin descanso. ¿Por qué Lizzie, quien lo tenía todo, había desarrollado ese deseo enfermizo de destruirla? ¿Había dicho o hecho algo que justificara tal odio? ¿Acaso todas las palabras amables que le dirigió alguna vez fueron con una doble intención? Edith nunca desconfió de Lizzie, al contrario. La consideraba a alguien con quien podría construir una futura alianza. No se atrevió a soñar con su amistad, pero pensó que si Lizzie se quedaba con Cliff, ella podría tener su propio final feliz junto a Killian. Sin embargo, la realidad era mucho más cruel. Lizzie siempre deseó su muerte. Aceptar la muerte sin resistencia. ¿Qué clase de mente retorcida disfrutaba de la angustia ajena? ¿Una psicópata? Mirando a Lizzie en esos momentos que parecía tan fuera de sí, pensó que en esos momentos la respuesta a todas sus preguntas ya no importaban, y habiendo cumplido con la tercera condición, evitó que ésta se cortara la garganta justo cuando la puerta se abrió de golpe. La escena era todo menos convencional. Lizzie estaba en el suelo, Edith encima de ella sujetando una daga. La doctora, Anna y Killian se apresuraron a entrar observando con desconcierto todo. Lizzie entonces intentó jugar su carta habitual, pero entonces Killian corrió y apartó a Edith rápidamente y tocó su rostro, y lejos de escupir la acusación que Lizzie esperaba, en cambio él preguntó: ¿Estás bien? ¿No estás herida? ¿De dónde salió ese cuchillo? ¿Lo trajo Lizzie, no es así? Killian ni siquiera intentó disimular su inquietud, lo que dejó a Lizzie en shock. ¿De qué demonios estás hablando, Killian? Es Edith quien tenía el cuchillo en sus manos, es obvio que fue ella. Hoy, la tranquila Lizzie, la que no rompía un plato, la siempre correcta, había estallado en un rugido dejando a todos atónitos, y no tanto por su explosiva reacción, no, sino porque ante los ojos de todos era tan evidente que Lizzie estaba tratando de incriminar a Edith, pero Lizzie seguía creyendo que solo por ser ella, todos debían seguir creyéndole. ¿No era increíble? Y para completar su conmoción, pronto una voz serena pero autoritaria se hizo eco a sus palabras, remarcando el hecho de que nadie le creía ya. Edith estaba tan exhausta que apenas pudo mantener el pie al regresar al ducado. Fue por esa razón que la enviamos de regreso a que descansara por órdenes médicas. Pero Lizzie, ¿por qué estabas tú en su habitación?, dijo la duquesa Ludwig. El tono de Lizzie entonces cambió de inmediato, adoptando un falso aire de inocencia, nada acorde a la expresión desfigurada de su rostro. Yo estaba preocupada por Edith. Solo quería asegurarme de que estaba bien. No podía confiar únicamente en los guardias, no después de todo lo que pasó, replicaba, pero Jocelyn ordenó que guardara silencio, al mismo tiempo que hacía una señal a sus guardias para que la sacaran de ahí. Envíenla a las mazmorras, instruyó sin titubeos. Luego leeremos sus cargos, dijo, y mientras los guardias arrastraban a Lizzie fuera de la habitación, sus gritos agudos y desesperados resonaban por todo lugar. La mujer que alguna vez había pretendido ser amable y educada mostraba ahora su verdadera naturaleza. Edith, aún en estado de shock, se giró hacia Killian, quien la miraba con ojos llenos de remordimiento. Lo siento tanto, Edith. Prometí protegerte, pero sigo fallando, murmuró, abrazándola sin importar la mirada de los presentes. No voy a volver a dejarte sola ni un segundo Killian, más. estás exagerando, intentó replicar Edith, pero él la envolvió con más fuerza, decidido a demostrar que sus palabras no eran una exageración. La duquesa, en cambio, interrumpió el momento, disculpándose por las dificultades que Edith había enfrentado. Hemos descubierto que Lizzie estaba detrás de los incidentes, aunque seguimos investigando. Yo fui ciega. No vi lo que había en esa muchacha y te expuse a peligros innecesarios, Edith. Edith no podía creer que alguien como la duquesa se disculpara con ella, pero antes de poder responder, la mujer le indicó que descansara, asegurándole que pronto recibiría las disculpas formales que merecía. Al quedarse a solas, Edith se apoyó en Killian, escuchando las noticias que él tenía que compartirle. Durante el tiempo que ella estuvo en recuperación, la ejecución de su familia se había llevado a cabo. Su padre y su hermano habían sido decapitados y Killian, en un acto de retribución, se encargó de que a Sofía le mutilaran las manos con las que alguna vez abusó de Edith. El dominio de Lizzie sobre sus acciones había desaparecido y ahora tendría que responder por todos sus crímenes. Sin embargo, Killian seguía tan tenso como si una nube oscura aún lo envolviera.
¿Qué es lo que te preocupa, Killian?, preguntó Edith mirándolo con ternura, y aunque al principio él intentó minimizar el asunto, finalmente confesó. Prometí protegerte, Edith. Sabía que no estabas segura aquí, y aún así fui negligente. No hice nada cuando te secuestraron, no pude encontrarte cuando rastreé tu paradero. Fueron Catherine y mi padre quienes te salvaron, y aunque agradezco su ayuda, me di cuenta de algo. Tú no necesitas a nadie para defenderte. Eres fuerte por ti misma, pero eso también me hizo darme cuenta de que tú realmente no me necesitas, Edith. Pero lo cierto es que yo jamás podría vivir sin ti. Sus palabras eran un torrente de emociones que había reprimido durante demasiado tiempo, cargadas de arrepentimiento y culpa. Soy el estúpido más grande del mundo. No entiendo cómo pude desconfiar de ti. Edith quiso interrumpirlo, llamarlo con suavidad para calmarlo, pero su mirada fija en sus puños cerrados le dejaron claro que no estaba listo para escuchar. Es una culpa que llevaré conmigo hasta que me muera. Había enojo en sus palabras, pero no contra ella, sino contra sí mismo. Edith lo miraba en silencio, entendiendo que esa tormenta interna era algo que él necesitaba liberar. Ella sabía que lo que había sucedido no era culpa de Killian ni de ella. Ambos habían sido arrastrados por las fuerzas implacables del guión, por hilos invisibles que parecían regir sus vidas, pero ahora finalmente estaban libres. Este era el comienzo de su propia historia. Pero para que eso sucediera primero debía confesarle todo lo que no había podido contarle a Killian desde el principio. Decirle quién era ella en realidad, para que él pudiera entenderla y amarla por quién era y para que el peso de toda esa culpa dejara de atarlos al pasado. Killian, escúchame, comenzó ella, esta vez tomando su mano. Su tacto fue suficiente para romper el muro de autorrecriminación que lo consumía. Él levantó la mirada, y lo que vio en los ojos de Edith no era reproche, sino comprensión y ternura. Sé que esto es un poco tarde ahora, pero hay algo que debo contarte, dijo Edith sosteniendo sus manos entre las suyas. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Yo en realidad no soy Edith Riegeholf. Killian la miró fijamente, y un atisbo de confusión cruzó su rostro antes de que la seriedad tomara el control. Por supuesto que no lo eres. Respondió con una convicción que la desconcertó por un momento. Eres Edith Ludwig. Por un segundo, Edith quiso reír, pero sabía que no era el momento, y con un profundo suspiro comenzó a contarle todo. Le habló de los abusos que Edith sufrió bajo el yugo de los Riegeholf, de los años de violencia que había soportado y que ella recordaba vívidamente. Cada palabra era una herida abierta que ella había aprendido a esconder, pero ahora las dejaba salir sin miedo. Killian escuchaba en silencio, sus facciones endureciéndose con cada revelación, pero Edith sabía que lo más difícil aún estaba por venir. «Hay algo más», dijo ella respirando hondo antes de continuar. «¿Crees en lo sobrenatural, Killian?». Él frunció el ceño desconcertado, pero no la interrumpió. «Tengo los recuerdos de Edith, pero también los de mi primera vida. Yo solía llamarme Choi Sune. Morí a mis 28 años en un lugar muy diferente a este, y cuando desperté, estaba aquí, en el cuerpo de Edith una semana antes de nuestro matrimonio». Edith entonces le contó sobre su vida en Corea, sobre su relación con su familia, su vida y la forma en la que murió, lo difícil que había sido y lo similar que fue su vida con la de Edith. El rostro de Killian se llenó de incredulidad, su boca se abría y cerraba como si intentara decir algo, pero las palabras no llegaban. «¿Crees que estoy loca?», preguntó Edith, forzando una sonrisa para aligerar el ambiente, pero Killian negó rápidamente. No creo que estés loca, dijo finalmente, su voz más suave. Para ser honesto, todo eso suena increíble, pero yo mismo llegué a pensar que algo extraño estaba pasando. E incluso investigué un poco de ocultismo. Pensé que se trataba de brujería o algo. Siempre había una voz en mi cabeza, una que me decía que dudara de ti y que confiara en Lizzie, pero ahora entiendo todo y me alivia saber que esa voz no era mía. Se inclinó hacia ella rodeándola con sus brazos como si quisiera protegerla de todo el peso del mundo. Brujería o posesión, ya nada de eso importa. Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de emoción. Te prometo, Edith, que a partir de ahora nadie te hará sentir sola o desprotegida. Te lo juro por mi vida. Nunca más vas a estar sola. El corazón de Edith pareció detenerse por un momento y luego latió con fuerza, llenándola de una calidez que nunca había sentido antes. Eso era todo lo que necesitaba, saber que Killian la entendía. ¿Sí? Un nuevo capítulo comenzaba para ellos ahora. Mientras tanto, en otro lugar,
En las sombrías mazmorras de Ludwig, el sonido metálico de una espada siendo limpiada resonaba en el aire húmedo. Axel, con movimientos precisos, retiraba los rastros de sangre de su hoja, su expresión tan fría como el acero que empuñaba. Y entonces, los pasos firmes y cargados de una furia mal contenida se escucharon de fondo. No necesitó alzar la vista para saber quién se acercaba. Escuché que encerraste a mi mujer en el calabozo. Cliff apareció entre las sombras, su rostro endurecido por la ira. Axel alzó la mirada y sus ojos gélidos como el invierno se clavaron en él. Así es como devuelves la confianza que recibiste. Replicó Axel. Acusaste falsamente a la esposa de tu hermano y encubriste las fechorías de esa niña. ¿Quién sabe cuántas cosas más sabías y callaste, Cliff? Las palabras de su padre eran como dardos envenenados y Cliff no pudo evitar retroceder un paso, pero la indignación rápidamente sustituyó cualquier atisbo de duda. Lizzie nunca nos traicionaría, ella nunca. Lizzie. Axel lo interrumpió, su voz ahora más grave, con un peso que parecía llenar toda la mazmorra. Estoy hablando de ti, Cliff. Cliff quedó en silencio, su rostro palideciendo mientras Axel lo miraba directamente. Tu madre está llevando a cabo la investigación de todas las atrocidades que cometió esa chica. Hay evidencia, testigos, la verdad está saliendo a la luz poco a poco. Axel hizo una pausa, sus ojos ardiendo con una mezcla de decepción y furia contenida. ¿Sabes cómo se sintió tu madre al descubrir la traición de Lizzie? El nombre de su madre cayó como una sentencia. Cliff quiso refutar, argumentar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Axel, erguido en toda su estatura, lo miró con una autoridad que parecía aplastar cualquier intento de defensa. ¿Y sabes cómo me sentí yo? La voz de Axel se transformó en un rugido controlado. Al descubrir que mi primogénito falló como la cabeza de los Ludwig. Cliff, quien nunca fue el foco de la decepción de su padre, esta vez no supo qué replicar. La máscara de orgullo y seguridad que siempre habían cubierto su rostro, hoy se desmoronó en un instante. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.